Buenas tardes, profesor. En este caso voy a presentar el trabajo académico número 3. Soy Carla Solís López. Voy a presentar de la empresa Intercorp Financial Service, que es una compañía holding dirigida por un empresario peruano llamado Carlos Rodríguez. En sí, esta empresa se localiza en Panamá. Además, es propietario de tres subsidiarias: Interbank, que es segmento de bancos; Interseguro, que es su segmento de seguros; Inteligo, que su segmento es de gestión patrimonial; e EasyPay, que es de pagos. Entonces, esta empresa presenta su información financiera en la SMV y cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, pero más lo cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces aquí tenemos que último, la fecha de hoy día ha sido su cotización de 37.10, su precio de negociación hoy día. Siguiente es el procedimiento para la gestión de operaciones con derivados. En este caso, primero el contrato forward. En sí, son acuerdos financieros entre dos partes con el propósito de comprar o vender un activo a una fecha y vencimiento a una fecha y monto determinado. Entonces, en sí se hace este contrato para que se pueda reducir los riesgos de fluctuaciones de precios del activo y estabilicen sus flujos de caja. Entonces, esta compañía usa su contrato para el comercio exterior. Así modera las fluctuaciones en el precio de sus materias primas. Y su contrato se basa en dos etapas: en la contratación, que es basado en la firma y sello, y en el monitoreo de precio de la materia prima, los ajustes de liquidez y de riesgo. Para la aplicación práctica de la operación, esta empresa en el 2023 contó con un forward de moneda compra por el monto de 6.628.000 y forwards de moneda de venta por un monto de 2.316.000. A la vez, su tipo de cambio promedio ponderado de Mercado Libre, que es publicado por la SBS para las transacciones en dólares estadounidenses, era de 3.705 por dólar para la compra y 3.713 por dólar para la venta. Y el tipo de cambio para la contabilización de las cuentas de activo y de pasivo en moneda extranjera, que también es fijado por la SBS, es de 3.709 por un dólar. Ahora, la ventaja de esta operación es que la empresa tiene la posibilidad de que cubra el riesgo por los cambios que surgen de los activos de pasivos que se encuentren en una moneda distinta. Además, con este contrato es flexible ante el cumplimiento porque se entrega físico o compensado, previamente acordado con el banco. Y este mecanismo hace que el cliente se asegure con una tasa de cambio estable para el futuro. Y así la empresa tiene un mejor enfoque en sus actividades comerciales y productivas. La desventaja sería que este contrato carece de un mercado secundario, el riesgo de crédito va a estar presente en cada situación. Se puede reducir, pero siempre va a estar presente. Se necesita la autorización de la contraparte para retirar la posición que se tenga antes del vencimiento. Ahora, el contrato de futuros. En sí son acuerdos legales para comprar o vender un activo o valor de una materia prima a una fecha y precio determinado. Este contrato para la compañía tiene un sistema de compensación para el sostén de margen y están registrados en la bolsa de mercado. Y su contrato se firma a modo bilateral con la entidad bancaria y por otro lado están con las contrapartes, que es el comprador y vendedor. Entonces, en sí, la aplicación de esta práctica es que el grupo estima el IBR, ¿no? Utilizando datos observables como la tasa de interés libre de riesgo, curvas de rendimiento de los bonos en dólares y los bonos soberanos en soles que emitidos por el gobierno. Entonces, el contrato logra que la empresa obtenga alta liquidez, logren entrar y salir del mercado futuros cuando lo deseen, a consecuencia de colocación de margen de inversor. Ventaja de este contrato es que la liquidez se refleja en los cambios diarios del mercado, lo que significa que las ganancias o pérdidas se registran a diarios desde el comienzo hasta el final del contrato. Se tiene la opción de retiro. Además, se representa ganancias durante el periodo acordado entre ambas partes, a pesar de encontrarse con tendencia en posición de forma bajista o alcista.
La desventaja es que existe riesgo de perder el total de la inversión si es que no se cumple con las predicciones, ¿no? Dadas. Al estar dentro del mercado de futuro, las ganancias obtenidas tienden a ser menos altas por ser consideradas como estables. Mm, y otra parte en el análisis de interpretación de operaciones con derivados. Acá tenemos un ejemplo del contrato forward de la empresa, ya que se inclina más por el dólar porque cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, los cuales se encuentran en 3.705 mencionado anteriormente, para finales del año del 2023, ya que este es un caso del 2023, y puede llegar a 3.808. Y por eso utilicen contratos forward para lograr una cobertura ante la subida del dólar. Pero la condición de este contrato es que debe pactar el tipo de cambio de 3.709. Entonces, si desea comprar 2.550.980, entonces aquí se hace el forward para encontrar si hay pérdida o ganancia. Ese sería el monto si se aplica el contrato forward. Entonces aquí con el forward sería 252.547.02 dólares. Y sin el forward sería una pérdida de 262.759. Otro ejemplo de contratos futuros de la empresa. Entonces, como bien mencionado, se inclina por el dólar. Entonces aquí se encuentra en 3.705 y para finales de diciembre podría llegar a 3.808. Entonces aquí logra un contrato futuro para que por la cobertura de la subida del dólar. Entonces aquí sí se agrega un margen inicial, el cual es de 480 y margen de mantenimiento de 510. Entonces, si desea comprar el mismo monto de 2.550.000, entonces aquí en la operación se ve con futuro, se ve un total de 261.760. Y sin el contrato futuro sería una pérdida de 262.750. Entonces podemos concluir de estos dos casos de forward y futuros que en sí hay más rentabilidad en el contrato de futuros. Hay mayor beneficio. Es un monto más elevado. Ya que el forward se encarga de pactar el tipo de cambio y no dejó con el spot. En cambio, el contrato de futuro sí pactó el tipo de cambio con el spot y solo limitado a cobrar margen de mantenimiento, margen inicial, los cuales son muy bajos y es beneficioso. Análisis de costo de rentabilidad y los riesgos asociados a la utilización de estos dos contratos. En costos, en sí, el forward no posee un costo directo porque no cobran comisiones. Sin embargo, el tipo de cambio spot, como se veía, como se está viendo en esta empresa, lo aumenta y con ese aumento pactan para realizar los cálculos correspondientes. En el caso de los contratos futuros, aquí se encarga de pactar el precio spot con la condición del margen inicial y de mantenimiento, ya que este contrato es supervisado y las comisiones no son tan altas. En la rentabilidad, el forward sí posee buena rentabilidad porque no cobra mantenimiento, dado que no es supervisado. En cambio, en el contrato futuro, pues, bueno, posee mejor rentabilidad, ya que se ve reflejado en los cálculos, que si se compra más dólares, se podrá obtener el máximo provecho el futuro, pero si compra menos dólares, entonces, en todo caso es mejor el forward. Los riesgos asociados. Eh, bueno, la empresa en sí controla riesgos de mercado con ayuda del contrato forward, ya que esta empresa usa más el contrato forward que los swap o las divisas, ya que posee la finalidad de que se encarga de contrarrestar el riesgo de tipo de cambio y se vea más controlado. Por ello no aumenta sus costos en lo que va a incurrir, como también se ha visto en los cálculos. Para propuestas de mejora o recomendaciones. Que siga con el uso frecuente de los futuros, ya que si no va a dar tanto dólar, entonces va a ser un riesgo más controlado y genera buena rentabilidad. Otro que se recomendaría mejor el uso de diferentes herramientas, ya que la empresa usa mayor el forward y se enfoca solo en ese mercado, entonces que diversifiquen otras operaciones
con derivados para que vaya a diferentes mercados y así pueda generar mayores rentabilidades. Y bueno, que siga, como había mencionado, la continuidad de estas operaciones, teniendo en cuenta el margen de maniobra y manejo que otorgan para la obtención de los beneficios. En conclusión, los contratos forward y futuros de esta compañía sí son importantes porque permiten hacer precios futuros de materias primas o commodities también. Y sí, en sí reduce el riesgo de precios volátiles y los beneficios de mercado son más fijados. La empresa demostró su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado. Además, con esta implementación de estos contratos se gestionan mejor los riesgos que se asocian a su negocio. Em, bueno, estos contratos se reflejan con los mercados internacionales, tienen una relación entre ellos, lo cual le puede generar mayor liquidez, eficiencia y se pueden implementar estrategias de arbitraje. Y así para buscar rentabilidad con inversiones, sí es una opción muy diversificada. Eso sería todo. Muchas gracias.